Bendecido día tenga el pueblo de Dios este domingo 10 de mayo del año 2020. Bendiciones, amados hermanos, amada iglesia. Una vez más, Dios en su gracia y en su bondad nos permite, hermanos, estar en contacto a través de estos medios y poder reunirnos, hermanos, para glorificar su nombre en esta hora de 10 a 11. Gracias a Dios que nos permite, hermanos, tener su palabra, tener al Espíritu Santo, su pueblo, y juntos darle la gloria y la honra. Hoy es día de fiesta, hermanos. Hoy es día de celebración, hermanos. Es primer día de la semana y es día en que la iglesia cristiana se une, hermanos. Aunque no estamos en el templo, pero nos unimos en el Espíritu para escuchar la palabra santa de Dios. Los cristianos, hermanos, nos podemos preguntar por qué nos reunimos en primer día de la semana. Y lo hacemos, hermanos, porque celebramos la resurrección de Jesucristo. Es día de fiesta, día en que recordamos a Jesucristo que resucitó de los muertos, día de celebración, día de victoria, día de triunfo, día, hermanos, en que la iglesia primitiva adoptó el primer día de la semana para reunirse y para tener sus servicios también semanales. Y así lo hacemos nosotros hasta este día de hoy, hermanos. Así que es día de fiesta porque le celebramos a ese Dios vivo, victorioso y triunfador, hermanos. Pero también es día de fiesta porque recordamos y celebramos a todas las mamitas, hermanos, a todas las madres. Gracias a Dios por sus vidas. Muchas felicidades a todas las mamás de la iglesia bautista Dios con nosotros, de las iglesias hermanas, de nuestra amada convención. Felicidades a todas las mamás. La bendición de Dios sea derramada en usted, mamita, en usted que tiene ese don de ser mamá, que tiene esa bendición de poder procrear, tener hijos y poder ver la gracia de Dios a través de su familia. Que Dios le bendiga y la pase súper bendecida en unión de la familia. También es día, hermanos, de fiesta, porque el día de ayer, 9 de mayo, como iglesia local, Iglesia Dios con nosotros, celebramos 16 años de haber iniciado un primer culto en el fraccionamiento Vía Magna, que fue un domingo 9 de mayo del año 2004. Hace 16 años, hermanos, por primera vez se hizo un servicio como centro de predicación y celebramos, ayer se celebró 9 de mayo, 16 años de inicio de obra de la Iglesia Bautista Dios con nosotros. Si Dios lo permite, el próximo 13 de mayo, en 3 días, celebramos, hermanos, 14 años como iglesia organizada. 14 años como iglesia organizada celebramos, hermanos, y tendremos el próximo domingo un mensaje, hermanos, un mensaje de aniversario. Vamos a celebrarlo el domingo, hermanos, vamos a celebrarlo con una predicación que Dios nos va a dar a toda la iglesia, y Dios permita que toda la iglesia se conecte y que todos estemos unidos de 10 a 11 de la mañana el próximo domingo. Mensaje de aniversario de 14 años como iglesia bautista Dios con nosotros. Y allá mismo en el hogar, hermanos, vamos también a festejar cada uno, hermanos, almorzando con sencillez, con humildad, pero celebrando el aniversario de la iglesia, amados hermanos. Bueno, bienvenidos sean todos. El pastor Ediel Garrido, un servidor de Dios, un servidor de ustedes, pastor de la iglesia bautista Dios con nosotros. Bienvenidos sean todos, amados hermanos, como siempre les digo, bienvenidos a este momento de reflexión de la palabra de Dios. Este domingo para Dios, hermanos, amada iglesia. Bienvenidos los hermanos de las amadas iglesias locales, de nuestra amada convención también. Bienvenidos sea toda nuestra amada convención y en general a todos los que miran, escuchan a través de estos medios el mensaje de Dios. Hermanos, tengamos la Biblia y vamos a abrirla en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Doy tiempo de que ustedes abran la palabra santa de Dios. Es tiempo de Dios, hermanos. Es tiempo del Señor, hermanos. Y aunque estemos en casa, concéntrense en esta hora de
la enseñanza de la palabra de Dios. Dios quiere tratar con nosotros en este momento. Así que, hermanos, hagamos una pausa al hogar, hagamos una pausa a las cosas externas y vamos a dejar que Dios nos hable. Abrimos su palabra santa y le damos la autoridad a Dios para que nos hable y nos instruya. En Juan capítulo 15, versículo del 1 al 7. Vamos a leer y después vamos a orar y continuamente el mensaje de Dios para nuestras vidas. Jesús, la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Juan capítulo 15, verso 1 al verso 7. Leamos de una manera, todos hermanos, ahí en casa, junto conmigo, gocémonos de la palabra. Dice el Señor, hermanos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Acompáñeme en una oración, amada iglesia. Dios glorioso, te honramos y te damos honor y gloria. Bendecimos tu nombre santo, Señor, y alabamos tu nombre hoy y por los siglos, Señor. Gracias te damos, Dios, por este maravilloso día. Gracias por este día de victoria, por este día, Señor, en que tu pueblo celebra y recuerda con gozo y con alegría, Señor, que somos una iglesia, Padre Santo, Padre glorioso, vencedora en el nombre de Jesús. Y recordamos la resurrección de Jesús. En este día, primer día de la semana, recordamos, Padre, cómo venció Jesucristo la muerte, cómo venció al mundo, al pecado y se levantó, Señor. Y Padre, recordamos, Dios eterno, que somos una iglesia vencedora, una iglesia, Señor, triunfadora en Cristo Jesús. Una iglesia que lucha y que vence en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por tener un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que mira, un Dios que, Señor, tiene autoridad, Señor, y tu reino, Señor, es para siempre, Padre. Gracias, Dios, que en este día celebramos también a todas las mamitas, mi Señor. Gracias por todas las mamás, Dios eterno. Bendícelas, Dios eterno, en esta bendición, en este don tan especial que has concedido de poder ser madre. Gracias, Señor, por todas las mamitas, por todas las mamás. Bendícelas, Dios eterno. Las reconocemos, las honramos, Padre Santo. Gracias por todo tu pueblo que ahora, Señor, está mirando y escuchando, Señor, a través de estos medios, tu palabra, Dios. Queremos pedirte que nos dirijas, que nos ayudes, que nos hables en esta mañana. Gracias también te damos, Padre, por los 16 años, Señor, que como iglesia celebramos de inicio de obra, Padre Santo. Señor, un 9 de mayo del 2004, un pequeño remanente, Señor, pocas personas, Dios, en una casita de Vía Magna, Señor, hicimos el primer culto, Señor glorioso, y han pasado ya 16 años, Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Padre Santo, por habernos puesto esto en el corazón y porque, Señor, ahora, Señor, una familia cristiana unida para glorificarte y para bendecirte. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos tu palabra y que tu palabra llene nuestras vidas y llegue al corazón de todo tu pueblo, Señor. Padre, todo oído, aquí de corazón, todos concentrados, recibimos tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, y que tu Espíritu Santo nos ministre y nos guíe en el entendimiento de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, hemos leído el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Estamos hace unas semanas meditando y estudiando
profundizando, hermanos, aquella charla que tuvo Jesucristo con sus discípulos en la última cena que tuvo con ellos, la última Pascua, hermanos. Y en esa cena el Señor le dijo muchas cosas. Dio instrucciones a sus discípulos, dio instrucciones a la iglesia primitiva, dio instrucciones a la iglesia presente. Y hermanos, estas instrucciones, hermanos, aunque los dijo ya hace más de 2000 años, hermanos, son instrucciones vigentes a la iglesia presente. Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 17, narra 4 capítulos de Juan, narran aquella plática, aquellas instrucciones que Jesús le dijo a los discípulos. Y el Señor en esta noche le dijo muchas cosas a los discípulos, hermanos, que ahora como iglesia, amados hermanos, lo recordamos, lo tomamos para vivirlo, para poder entender qué instrucciones dejó Jesucristo a la iglesia futura, a la iglesia presente. Y Jesús esa noche, hermanos, en esa plática, le dice a los discípulos, amados hermanos, que sean fieles a pesar de las circunstancias, que sean fieles. Y nos recuerda que debemos ser y que somos una iglesia fiel a pesar de las circunstancias. Dios quiere una iglesia fiel. Les encarga también que sea una iglesia trabajadora, que trabajen en la obra que Jesucristo empezó, a pesar de la carestía, que tengan la confianza que Jesús va a suplir todo lo que falta en la obra santa de Dios. Y esto nos hace entender que como iglesia, hermanos, tenemos que ser una iglesia trabajadora. Aún en medio de la crisis, Dios bendecirá su obra, la va a sostener, hermanos. Él da de garantía en la obra, y tenemos que seguir trabajando aún en medio de la carestía, una iglesia trabajadora. Ahora por los medios, ahora trabajando a través de estos medios, hermanos, y los maestros con los niños, los jóvenes con los muchachos. Y hermanos, estamos que la obra siga avanzando a pesar de lo que pase. La iglesia tiene que ser una iglesia trabajadora, hermanos. También les encargó que sea una iglesia servicial, que se sirvan los unos a los otros con amor y con humildad. Les encargó también que sea una iglesia con unidad, una iglesia unida, amados hermanos. La unidad fortalece el cuerpo de Cristo. La unidad hace crecer la obra de Dios, hermanos. Ninguna cosa o ninguna institución que no tenga unidad, una institución que está desunida, hermanos, no crece, no permanece. La unidad fortalece el núcleo de la iglesia, y la unidad fortalece y crece a la iglesia. Les enseñó, les dio instrucciones les encargó que vivan en unidad. Pero también, hermanos, les encargó que vivan, hermanos, en paz con Dios, en paz con la gente, y vivan en paz en medio de las dificultades de este mundo. Tengan confianza que Jesucristo nos dará la victoria en todas las cosas de nuestra vida. Una iglesia de paz. Una iglesia, también les encargo que sea una iglesia de amor, donde nos amemos los unos a los otros como Jesús nos ama, amados hermanos. Así debemos amarnos, amar a Dios, amar a mis hermanos, amar su palabra, amar la obra de Dios. Que seamos una iglesia de amor, amados hermanos. Y también les encargó que sea una iglesia, amados hermanos, de gozo. Una iglesia de Dios tiene que ser una iglesia alegre, una iglesia de gozo espiritual, de alegría espiritual, hermanos, de un regocijo espiritual. Una iglesia que se goce en el gozo del Señor, en el gozo de Cristo, hermanos. Una iglesia que a pesar de las situaciones tenga, hermanos, una vida llena de gozo. Regocijaos en el Señor, dice Filipenses, regocijaos siempre en el Señor. Una iglesia gozosa porque Cristo está con nosotros, amados hermanos. Pero también, hermanos, no solamente les encargó que tengan una vida de esa fiel, trabajadora, servicial, unida, de paz y de gozo, sino que también les encargó que permanezcan, como hemos leído aquí en el capítulo 15, hermanos, de Juan capítulo 15. Él estaba en la mesa, y que hemos leído es parte de lo que él platicó y le dio instrucciones a sus discípulos. Y veamos cómo en el versículo del capítulo 15, versículo 5, le dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En esa noche, el Señor Jesús también les encarga que permanezcan.
Así como las ramas permanecen en el árbol. Yo soy la vid, el árbol, el tronco, la raíz, todo. Y vosotros son los pámpanos, las ramas. Y tenemos que permanecer en el tronco, que permanecer en la raíz, permanecer en el tronco para poder, hermanos. Jesús les enseñó a los discípulos y ahora nos enseña a la iglesia presente que permanezcamos. Permanezcamos es estar firmes, hermanos. Es estar hermanos, sin movernos, hermanos. Venga lo que venga, hermanos. Viene la lluvia, aquel árbol grande que tiene ramas grandes. Viene la lluvia, hermanos, y lo puede estar, hermanos. Pero, hermanos, no se cae. El tronco permanece siempre. Las ramas están a veces moviéndose, pero no caen porque ese tronco le da fuerza, hermanos. Tienen base sólida. Y Jesús le dijo a la iglesia en ese entonces que permanezca. Que permanezca. Y hermanos, un discípulo realmente, como termina diciendo en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seas mis discípulos. Un discípulo de Jesús, hermanos, un verdadero discípulo de Cristo, permanece. Un creyente permanece. Un creyente no solamente permanece, sino que da fruto. Hermanos, el verdadero creyente permanece en cualquier situación de su vida. El discípulo verdadero permanece, hermanos, en cualquier situación que esté, en lo que esté sucediendo. El cristiano y el discípulo dice, y así seas mis discípulos. Los discípulos se identifican en que permanecen. El discípulo permanece y da fruto. El que no es discípulo, hermanos, no permanece. No permanece ni da fruto. El que no es creyente realmente, hermanos, no permanece ni lleva fruto. Aquí, hermanos, nos los enseña. Aquel que no permanece y no lleva fruto, pues no es creyente. Es echado al fuego y allí arden, hermanos. Porque no es discípulo. El verdadero discípulo permanece, lleva fruto y es bendecido por Dios, amados hermanos. Es bendecido. Así que el Señor Jesús en esa noche les dice a la iglesia y nos dice a nosotros que como iglesia ahora, que como iglesia permanezcamos. Permanezcamos. Y la semana pasada hablamos de 4 cosas. Permanecer en la fe en Cristo. El verdadero cristiano permanece en la fe. Pasen los años. Hemos hablado de 16 años de inicio de obra. Y aquí estamos después de 16 años permaneciendo en Cristo. Y pueden pasar 20 y 30 y 50 años y el verdadero cristiano permanece en Cristo. Y puede venir una pandemia, y puede venir otra pandemia y otro problema mundial. Y puede venir persecución y puede venir situaciones. Y el verdadero cristiano permanece porque es un cristiano verdadero. Permanece en Cristo. También Jesús le dijo que permanezcan, hermanos, no solamente en Cristo, sino que permanezcan, amados hermanos, en la esperanza que da Cristo. En la esperanza de poder estar con Cristo. Una vez estaremos con Él. Algún día, hermanos, en su gracia vendrá por nosotros y estaremos con Él. Y que permanezcamos en la esperanza, esperando a Cristo, esperando su venida, esperando, hermanos, que Él venga por su iglesia, esperando que nos lleve y estar con Él por la eternidad. El verdadero creyente permanece en la esperanza que da Cristo. Hermanos, la esperanza hace que uno permanezca de pie. Cuando uno tiene esperanza, se mantiene de pie. Y hermanos, tenemos que permanecer en esperanza. Estamos de pie por la esperanza incorruptible que tenemos en Jesucristo. Pero también Jesús le dijo a la iglesia en esa noche, a los discípulos, que permanezcan en obediencia. Vamos en orden, que permanezcan en el camino que nos lleva a nuestro objetivo como creyentes. El objetivo de cada creyente es estar con Dios. Yo decía la semana pasada, que hagas lo que tú hagas y seas lo que tú seas. Si no llegas a tu objetivo y no llegas con Dios, de nada te sirvió lo que hiciste en este mundo. El objetivo del creyente es estar con Dios.
Y el camino para llegar con Dios es Jesucristo. Y es permanecer en Cristo. No hay por qué equivocarnos. Somos cristocéntricos, amados hermanos. No hay por qué titubear en la fe. No hay por qué desviarnos en doctrina. No hay por qué desviarnos en la creencia. Hermano, está muy bien delineado el camino. El camino es Cristo, que te lleva a tu objetivo de vida, que es estar con Dios, hermanos. Pero también el Señor Jesús les enseñó que permanezcan, hermanos, en la obediencia. Un creyente siempre es obediente. Un creyente obedece porque cree, por eso es creyente. Creo y obedezco. El creyente obedece. Un creyente, hermanos, siempre está en obediencia. Siempre, hermanos, cuando creemos algo, obedecemos. Y el Señor enseñó a que la iglesia permanezca en la obediencia. Por ningún motivo desobedezcas al Señor. Obedece a tu Dios. Obedece su palabra. Que permanezcamos en obediencia para que nos vaya bien, hermanos. La obediencia tiene recompensa. La desobediencia tiene consecuencia, hermanos. Pero también Jesús le dijo que permanezcan, hermanos, en la dependencia. Separados de mí, leímos en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánta gente se separa de la iglesia pensando que no necesito la iglesia, no necesito esto, no necesito, hermanos? Somos seres que dependemos, hermanos. El ser humano siempre va a depender de algo, sea lo bueno o sea lo para mal, pero el ser humano está hecho para depender siempre, amados hermanos. Y así, hermanos, tenemos como iglesia que depender de Jesucristo. Tenemos que entender que separado de Él no podré hacer nada. A veces pensamos alcanzar cosas, pero tenemos que sacrificar a Cristo y decir: Señor, tengo que dejarte para que yo consiga esto en mi vida. Y hermanos, separado de Él no podrás hacer nada, no vas a ser feliz, no vas a lograr lo que tú quieres sacrificando, hermanos, la dependencia a Cristo. No, el creyente depende de Cristo y alcanza sus sueños. El creyente obedece a Cristo, depende de Cristo y logra sus sueños, hermanos. Tenemos, hermanos, hermosas enseñanzas. Continuamos, hermanos, diciendo, amados hermanos, que en esa noche Jesucristo les encarga a los discípulos, hermanos. Ya hemos dicho estas 4 cosas, hermanos. Les encarga, hermanos, la fe en Cristo. Les encarga la esperanza que tenemos en Cristo. Les encarga que nos mantengamos en el camino de Cristo, en la obediencia a Cristo, en la dependencia de Cristo. Pero también les encarga que podamos permanecer, en la santificación. Esa noche también le dice: tienen que permanecer en la santificación. Un creyente, hermanos, tiene que estar permanentemente en el camino de la santificación. No podemos, hermanos, decir: bueno, este año no voy a santificarme, me voy a apartar de la santificación. No, el creyente, hermanos, permanece en la santificación. Jesús le dijo que permanezcan todos los días de su vida en la santificación. Y vamos a leer en Juan 17, 17. Vamos a continuar, hermanos. Juan 17, 17. Allí enseña Jesús, cuando Jesús está orando por sus discípulos en esa noche, el versículo 17 dice de la siguiente manera, amados hermanos. En su oración le dice al Padre acerca de sus discípulos y ahora acerca de la iglesia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que permanezcan en la santificación, hermanos. Que permanezcan en el camino de la santificación. ¿Qué es santificación, hermanos? Santificación es ser separados para Dios. Es ser separados del mundo para Dios. Santificación, hermanos, es separados para Dios, para amar a Dios, para vivir para Dios, para amar a Dios y al prójimo. Santificar es separación, y Dios nos ha separado del mundo, hermanos. No somos del mundo, nos ha separado del mundo para Él, para poder vivir para Él. Y hermanos, tenemos que permanecer separados para Dios.
Tenemos que entender, hermanos, que esto Jesucristo lo encargó. La iglesia, hermanos, es una iglesia sacada del mundo, separada para Dios, hermanos. Por eso la raíz de la iglesia es, hermanos, fuera del mundo. Iglesia, fuera del mundo, separados del mundo, separados para Dios, hermanos, para que nos dediquemos a Dios. La iglesia, hermanos, es exclusivamente para Dios. La iglesia no es humana, la iglesia no es política, la iglesia no es para el mundo, la iglesia no es social, la iglesia no es para cosas, hermanos, de emociones y cosas. La iglesia es para Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia está separada para Dios. Y tú y yo formamos parte de la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo, separados del mundo para Dios. Así que, hermanos, Jesucristo les encargó a todos, a los discípulos, a la iglesia primitiva. Ahora nos encarga que permanezcamos en la santificación. No juguemos, hermanos, con esto. No tratemos de jugar, hermanos, porque esto no es un juego. Dios no es un juguete, hermanos. Dios no podemos jugar con Él, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con Dios no se juega, hermanos. Dios es serio, hermanos. Dios es algo hermoso. Y, hermanos, tenemos que entender que la iglesia tiene que permanecer en santificación, separados para Dios, hermanos. Y dice en el versículo 17, hermanos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y para esa santificación, hermanos, es importante la palabra. Por eso acá nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando estamos separados para Dios, hermanos, tenemos que sacar todas las mentiras de nuestra mente, de nuestro corazón, que el mundo ha sembrado, que la gente nos ha sembrado en la mente. Todas las mentiras, todo lo falso, todo lo que no es de Dios. Por eso que dice, tu palabra es verdad. La santificación es llenarnos de la verdad de Dios. Vivir una vida santa es llenarnos de la verdad de Dios. Sacar de nuestra mente, sacar del corazón, sacar de nuestro interior todo lo sucio, todo lo negativo, todo lo que es falso, que el mundo, que el diablo, que la sociedad nos ha sembrado desde que nacimos y crecemos y nos siembra mentiras. Jesús dijo, yo soy la vida, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Y santificar, hermanos, cuando nos santificamos es sacar toda la mentira del mundo, toda la mentira de Satanás, toda la mentira de todo esto y poner la verdad de Dios en nuestra vida, separado para pensar, para vivir en la verdad. Y para eso necesitamos la palabra. La palabra es verdad. Cuando la palabra de Dios entra a la mente, entra al corazón, entra a la verdad, saca la mentira. Hay un dicho que dice, la mentira dura hasta que la verdad llega. Y cuando tú metes la verdad a tu cabeza, a tu corazón, a tu ser, metes a Jesucristo, la mentira y toda la falsedad de Satanás y todos los engaños en que tú vivías se echan fuera. Por eso es el viejo hombre, la mentira. Por eso el diablo es padre de mentira, mentiroso, y nos ha mantenido cautivos en la mentira. Pero cuando la verdad entra a la vida, a tu interior, saca toda esa mentira, esa falsedad, hermanos. La palabra de Dios es importante. Por eso tenemos que, hermanos, llenarnos de la palabra. Un creyente tiene que permanecer en la santificación y se va a estar santificando mientras estemos metiendo la verdad de Dios. La palabra de Dios, hermanos, que es verdad, y sacar toda la mentira y llenarte de la verdad de Dios, hermanos. También en otra ocasión, allá mismo, hermanos, nos habla en Juan 15:3. Allá mismo en la mesa Jesús refirió algo que hace la palabra. La palabra trae verdad a la vida. Pero dice Juan capítulo 15, versículo 3, hermanos, dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia la vida, hermanos. La palabra trae verdad y hace una limpieza a la vida. Y hermanos, la santificación es que la palabra entra, limpia y saca todo lo sucio, todo el lodo, todo lo podrido de uno, hermanos, y lo limpia. La palabra nos limpia, dice, por la palabra, estáis limpios por la palabra de Dios, hermanos. La palabra es verdad, la palabra limpia.
Y hermanos, y nos estamos santificando cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, en el corazón, y está sacando todo lo malo para vivir una vida verdadera, una vida limpia, una vida separada para Dios, una vida viviéndola en la palabra santa de Dios, una vida viviendo bajo la palabra santa de Dios. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, hermanos, nos dice de la siguiente manera en Primera de Pedro 1:15, sino aquel que nos llamó es santo, hablando de la santificación, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Quiero entender esto, que toda tu manera de vivir y toda la forma de vivir tiene que estar adaptada a la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios trae verdad a tu vida, saca todo lo sucio, todo lo podrido, todo la pestilencia, lo saca, lo limpia. Y tenemos que vivir, como acá dice, hermanos, que así como Dios es santo, también nosotros tenemos que estar viviendo santamente en toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas de tu vida. La palabra de Dios sea la que pueda fluir en ti, que tú vivas la palabra de Dios, que tú vivas en todas las áreas de tu vida, sea basada en la palabra santa de Dios. No te conformes con algo que no esté en la palabra. Tú vive la palabra santa de Dios. No te engañes tratando de estar practicando cosas que la Biblia dice que no hagas y estés haciendo. Y no te engañes, porque tenemos que permanecer en la santificación, vivir en la palabra de Dios, amados hermanos, siempre vivir. Dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios y que debemos permanecer para siempre en la palabra de Dios. Santificados, que permanezcamos en la santificación. Hablando de la palabra de Dios, hermanos, se dice, hermanos, y esto es para mensaje a aquellos que se predican, las 4 S de la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios se lee para ser, la primera S, salvo. Que la palabra de Dios se escudriña, la segunda S, para ser sabio. Que la palabra de Dios, hermanos, se vive, la tercera S, para ser santos. Entonces, y la cuarta, que la palabra de Dios se predica para ser, la cuarta S, siervos. Así que, hermanos, la santificación según este orden es la palabra de Dios se vive en toda vuestra manera de vivir para ser santos, para santificarnos. Por eso Jesús decía, yo me santifico a mí mismo. El mismo Jesucristo, hermanos, lo decía, hermanos, aquí también estando a la mesa, hermanos, él también decía en el capítulo 17, hermanos, que él mismo se santifica, amados hermanos, para que él pueda, yo mismo me santifico. Versículo 19, Juan 17, 19. Y por ellos, Jesús dio el ejemplo de santificación. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús también se santificaba. Toda su vida pegada a la palabra santa. Toda su vida separada para Dios. Toda su vida disciplinada para Dios. Yo me santifico, me disciplino, aplico la verdad de la palabra en mi vida, para que ellos también, yo como ejemplo, para que ellos también hagan lo mismo. Así que Jesucristo en esa noche le dijo a la iglesia, nos dice ahora a nosotros, hermanos, que permanezcamos en la santificación. Amén. Gloria a Dios por ello. Pero también esa noche les dice que permanezcan en la purificación. La santificación es una cosa, la purificación es otra cosa. ¿Sí? Primero viene la santificación y después empieza la purificación. Y que permanezcan en la purificación. Que permanezcan en la purificación. Vamos a leer, hermanos, en Juan 15:2. Juan 15:2. Estaban en la mesa y Jesús le dice en el versículo 2, hermanos, hacia los discípulos: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, el que no es creyente, no lleva fruto, no permanece, así que no pertenece a la iglesia. Aunque puede estar dentro del edificio, aunque puede estar conviviendo dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, pero
Un día el Señor va a venir y va a separar y va a quitar a ese porque no fue creyente, no permaneció ni dio fruto. Dice que lo quitará. Pero hablando de los cristianos, dice, y todo aquel que lleva fruto, el discípulo permanece y lleva fruto. El verdadero creyente permanece y lleva fruto. Está hablando de un verdadero cristiano. Y dice, y todo aquel que lleva fruto. Está hablando del cristiano verdadero. ¿Qué va a hacer Dios con el cristiano verdadero? Lo limpiará. Y allá la palabra purificar. Lo limpiará para que lleve más fruto. Y acá nos enseña, hermanos, que el Señor Jesús le enseña a la iglesia, a los discípulos en ese momento y ahora a la iglesia, hermanos, que permanezcamos en todo esta administración que Dios hace para el bien de nuestra vida cristiana. Que Él va a poner a prueba nuestra fe. Hermano, no por ser creyentes no vamos a tener problemas. O Dios no nos va a purificar. La palabra purificar, amados hermanos, es eliminación de impurezas y contaminación. Eliminación de pureza y contaminación. Y acá dice que aquel que lleva fruto lo limpiará, lo purificará para que lleve más fruto. La purificación, hermanos, es para el bien nuestro. La purificación y la limpieza que Dios nos da y nos va purificando, hermanos, es para el bien de nuestra vida, para que podamos llegar a la madurez espiritual, a ser hombres perfectos, maduros, cabales, hermanos, sin fluctuar, hombres preparados para toda buena obra, que no nos afecta una pandemia, que no nos da miedo, hermanos, un problema económico, no nos da miedo, hermanos, una situación de salud, no nos da miedo, hermanos, no nos mueve ningún problema que veamos en el mundo, hermanos, estamos preparados para toda buena obra, estamos preparados, somos cabales, hay madurez, hay perfección espiritual, hermanos, la purificación, dice, para que lleve más fruto, para que Dios te use aún más. Dios en su obra santa necesita instrumentos santos y Dios va a usar instrumentos limpios, instrumentos purificados, y es necesario que nuestra vida sea purificada, sea limpiada de impurezas. A veces, hermanos, hay creyentes, podemos ser creyentes, pero hay en nuestro corazón impurezas todavía, hay contaminación en nuestra vida todavía, hermanos, que tenemos que limpiar. Y hermanos, por eso no debemos extrañarnos cuando nuestra fe es probada. Dios va a probar tu fe. No por ser creyente no vas a pasar por problemas o por dificultades. Tu fe va a ser probada. Tu fe va a pasar por fuego, como el oro que pasa por fuego. Pero cuando sale del fuego, hermanos, se ve brilloso y se ve excelente el metal, hermanos. Ha sido purificado, ha sido limpiado, está listo, está listo. Y así la vida cristiana. No nos extrañemos si pasamos por diversas situaciones, porque nuestra fe va a ser probada. Y nuestro Señor, hermanos, va a permitir esto para bien nuestro, para purificar nuestra vida. Estamos separados, estamos en la vía de santificación, pero también, hermanos, estamos en el camino de purificación. Y Dios va a purificar. Y allí donde tu vida, hermanos, no está muy bien, el Señor se va a encargar de purificar. A veces, hermanos, si no tienes paciencia, el Señor te va a mandar pruebas para que pongas a prueba tu paciencia. Y te tiene que purificar y hay que sacar todo este sucio, esa contaminación, esa impureza, hermanos, que hay ese detalle que tú tienes y hay que purificarlo. Si son detallitos, impurezas, imperfecciones, pero que hay que sacarlo para que tú te seas paciente. Si, hermanos, si tú, cada uno tiene sus cualidades, sus virtudes, pero también tiene sus defectos, hermanos, y tiene, hermanos, sus decadencias, cada uno, hermanos, y allí es donde Dios va a trabajar y te va a poner pruebas, hermanos, para que tu fe crezca, para que tu fe permanezca. Por eso, hermanos, dice en Santiago 1, 3 y 4. Voy a leer Santiago 1, versículo 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la fe va a ser probada, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y no nos falte cosa alguna. ¿Y qué nos dice este pasaje acerca de las pruebas? Que nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a ser purificada. ¿Para qué? Para que seáis perfectos. Quitar tus imperfecciones de tu corazón.
de tu mente. Quitar esas imperfecciones que tienes, esos detalles que todavía están en tu corazón y que no son para Dios bien y agradan a Dios. Hay que quitarlos. Y Dios te va a poner a prueba esa fe para poder que al quitar esas imperfecciones y seas perfecto, seas excelente, estés bien y que seas cabal. La palabra cabal es una persona honrada, exacta, una persona recta, exacta, que no es a medias, que está completa, una persona cabal, que sabe lo que hace, que dice en sus acciones, es recta, honesta, no hay nada mal en él, es honrada, honesta, exacto. Y hermanos, Dios va a trabajar en nuestra vida y va a purificar nuestra vida. Hermanos, Dios va a hacerlo. Tenemos que ser sabios cuando Dios nos está purificando y tenemos que aprender, hermanos, porque si no aprendemos de esa prueba, Dios te va a enviar otra y otra hasta que tú aprendas. Hasta que tú aprendas. Porque hay detalles en tu vida que tenemos que cambiar. Todos tenemos que estar cambiando día con día. Hay cosas que tenemos que mejorar, hermanos. Estamos en el camino, hermanos, de la santificación, de la purificación. Hay detalles, hermanos. Estamos en esta tierra. Algo hay en el corazón, algo en la mente, un acto, algo que hacemos que todavía no es agradable a Dios, hermanos. Y pensamos que es un detallito, una cosita, que no pasa nada. Hermanos, Dios te va a mandar pruebas y te va a purificar, hermanos. Y que seamos sabios para poder saber y entender que eso Dios lo está enviando para que tú aprendas a vivir bien, a tener amor, a poder dar al Señor. Hermanos, a veces también pasa esto. A veces, hermanos, no damos a Dios, no nos damos a Dios en trabajo, en corazón, en esfuerzo, en dedicación, en tiempo, en dinero, en el diezmo, en todo, hermanos, en todas somos de Dios. Pero a veces no le damos algo al Señor y, hermanos, y pensamos que estamos bien. Pues esas imperfecciones Dios lo va a purificar y te va a mandar pruebas para que tú puedas comprender y entender que tú necesitas darle a Dios. Y cuando tú aprendas, vas a ver que cuando estemos dándole a Dios, hermanos, las cosas van a bendecirte. Te va a bendecir. Vas a tener lo que tú no tenías cuando tenías, pero al darle al Señor tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, el diezmo, vas a ver que Dios obró con poder. Ya entonces has sido purificado. Ya Dios te ha enseñado. Pero a veces, hermanos, no aprendemos y seguimos haciendo cosas que no debemos hacer o no estamos haciendo cosas que debemos hacer. Y, hermanos, Dios nos manda otra cosa hasta que aprendamos, hermanos. Hermanos, Dios nos enseñó, Jesús enseñó a la iglesia a que permanezcamos en la purificación. Dios nos está purificando para bien nuestro, para estar completos, para ser perfectos, maduros y cabales y que no nos falte nada en este mundo. Estamos capacitados y preparados para toda buena obra y para lo que venga. Estamos listos, hermanos. Pero también el Señor Jesucristo, amados hermanos, le encargó en esa noche a los discípulos y ahora a la iglesia que permanezcan en el trabajo de la obra. Que permanezcan en el trabajo de la obra. Hermanos, tenemos que permanecer en el trabajo de la obra. Tú tienes que tener tiempo para la obra. Tú tienes que esforzarte para la obra. Tú tienes que darte para la obra. Cada uno tiene responsabilidad, hermanos. Y es muy fácil, hermanos, quitar de nuestra agenda a Dios para poner otras cosas. Es más fácil quitar de nuestra agenda a Dios y poner nuestros compromisos familiares, nuestros compromisos personales, nuestros compromisos de trabajo, nuestros compromisos de fiestas, nuestros compromisos sociales. Pero, hermanos, no hay cabida para Dios. Y más bien parece cuando Jesús iba a nacer, hermanos, no había cabida en el mesón. No hay cabida en mi agenda para Dios. Es más fácil decirle, Señor, no hay don. Me gustaría, pero no puedo. Hermanos, el Señor nos dijo, permanezcan en la obra. Como fueras, yo sé que trabajas y todos trabajamos. Y el Señor dijo, yo y mi Padre hasta ahorita trabajamos. No hay excusa. Aunque tengas mucho trabajo, todos trabajamos. Todos lo hacemos, hermanos. Pero, hermanos, tenemos que trabajar en la obra de Dios. Que permanezcamos trabajando en la obra que Él nos ha encargado. Que no dejemos de hacerlo, hermanos. Que no dejemos de ayudar la obra. Que no dejemos de orar por la obra. Que no dejemos de estar, no dejemos de influir, de tener
influencia en la obra de Dios. Hermanos, unos son los que, como dice, unos siembran, unos riegan, unos cuidan, unos lo podan, hermanos, pero ahí está el crecimiento, sale, hermanos, el fruto. Así es la iglesia de Dios, unos predicando, unos enseñando, unos dirigiendo, unos apoyando, unos orando, unos participando, uno dando, uno ayudando, uno dando de lo que tiene. Hermanos, todos somos importantes, somos como hormiguitas, cada uno hace, hermanos, lo que debe hacer, el don que te ha dado Dios, hazlo con alegría, pero no lo dejes de hacer. Jesús le dijo que permanezcan trabajando, permanezcan en la obra que Él les ha encargado. Tenemos un encargo de parte de Dios que no debemos descuidar. Veamos lo que dice, amados hermanos, en Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. En la mesa Jesús le dijo en el capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, o sea, en la iglesia, los discípulos, ustedes, las obras que yo hago, el trabajo que Dios me encargó, es lo que estoy haciendo. Las obras, la predicación, el amor, el cuidado, hermanos, el empeño a la obra, hermanos, el trabajo que yo hago, Él las hará también. Hermanos, tenemos un encargo que Dios nos ha dado, que como Él hizo la obra, como Él predicó, como Él enseñó, como Él se dedicó, como Él se esforzó, así también nosotros tenemos que hacerlo. Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, hermanos. Y no hay que entender, que no se preocupen, que Él está con nosotros y que Él va a estar orando al Padre para bendecirnos en la obra que estamos haciendo. Él está intercediendo por nosotros en el cielo, hermano. Tenemos alguien que ora por nosotros. A lo mejor nadie ora por nosotros, pero la Biblia dice que Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre, para que nos use, para que te bendiga, para que te ayude, para que, hermanos, para la obra que nos ha encargado. Dice también Juan 17, 18, en otra parte, siempre en la cena, dice el versículo 18 del capítulo 17. Hermanos. Dice 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, le dice Jesús al Padre, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, tenemos una misión que hacer. Tenemos que ir al mundo, trabajar para que el Señor sea glorificado. Tenemos un trabajo que hacer, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizándolos, enseñándolos, hermanos. Y dice, y estoy con vosotros todos los días, de entender que este trabajo que Jesús nos encargó son todos los días hasta el fin. Este encargo, hermanos, Jesucristo también lo hizo. El Padre lo envió a Él y Él cumplió hasta el último momento que estuvo aquí en la tierra. Y así nosotros también, Jesús nos envía y tenemos que cumplir este encargo hasta el último momento de nuestra vida, hermanos. Hasta el último momento por nuestra vida. A mí me ha pasado en mi mente incluso, hermanos, poner, hermanos, cuando Dios me llame, la última predicación del pastor, poner una lona al abrir, hermanos, el ataúd, y cuando se abra, haga un versículo bíblico que predique la palabra de Dios y aún en el ataúd, amados hermanos. Pero hasta el último momento de nuestra vida tenemos que trabajar y encargarnos. Hermanos, no te desajenes del encargo que Dios te ha dado. No te desajenes. En tu agenda siempre tiene que haber tiempo para Dios. En tu agenda siempre tiene que haber el amor a Dios, la entrega a Dios, la pasión de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Para ti lo más importante es Dios. Lo demás se acomoda solo. Se acomoda solo. Hermanos, el que busca primero a Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Tendrás tiempo para todo, pero primero es para el Señor. Esa noche también el Señor Jesús, hermanos, les dice a los discípulos y a la iglesia también, les encarga, hermanos, que vivan todos los días de su vida amándolo a Él sobre todas las cosas. Que vivan para Dios, que vivan amándolo sobre todas las cosas. En Juan 14, 21, nos dice de la siguiente manera. Juan 14, 21 nos dice de la siguiente manera. El que tiene mis mandamientos, la iglesia, el cristiano, los discípulos, y los guarda, ese es el que me ama. Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. Y da a entender, amados hermanos, dice, y el que me ama sobre todas las cosas, y el que me ama sobre todas las cosas, yo, el Padre, lo amará. Y Jesús les encargó que lo amen sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, hermanos, Dios está en primer lugar. Que aprendamos y que amemos a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Nada en este mundo es más grande que Dios. Todo lo que tú tienes es por Dios y es para Dios. Y Dios merece ser amado de esa misma magnitud. Todo lo que tú eres, lo que tienes, es por Dios y es para Dios. Por tanto, el amor más grande es para Dios, que te ha dado todas las cosas y por Él la tienes y por Él eres lo que eres. El amor más grande es para Dios. El que me ama en esa magnitud, aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas tiene su recompensa y su bendición. Y aquí el Señor dice, mi Padre le amará. Hermanos, cuando alguien te ama, lo manifiesta y te bendice, estarás bien. El Padre le amará, yo le amaré y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. Hermanos, el que ama a Dios sobre todas las cosas es amado, bendecido y protegido por Dios, porque ha puesto el nombre de Jehová en alto. Por lo tanto, Dios te bendecirá. Por lo tanto, Dios te guardará. Por lo tanto, para Dios eres alguien especial, porque has decidido poner a Dios en lo alto de tu vida, amarlo sobre todas las cosas. Él te amará. Jesucristo te amará. El Espíritu Santo se manifestará, el Padre, el Hijo, el Espíritu se manifestará en tu vida. Y hermanos, Dios te va a usar y serás bendición y verás su gloria, verás su poder, se verá su bendición, se manifestará en ti. Y esto es porque tú lo amas sobre todas las cosas. Hoy hemos aprendido, amados hermanos, que Dios, amados hermanos, en esa mesa, en esa noche en que, hermanos, estaba hablando con sus discípulos, les encargó que permanezcan como el pámpano permanece en el tronco, que permanezcan, que no se separen, que permanezcan en la fe en Jesucristo, que permanezcan, hermanos, en la esperanza de que un día estaremos con Cristo ahí en el cielo, que permanezcan en el camino que es Cristo para llegar al objetivo que es estar con Dios, que permanezcan en Cristo para llegar a Dios, que permanezcan en obediencia, que permanezcan en dependencia, que permanezcan en santificación, que permanezcan en la purificación, que permanezcan en el trabajo de la obra y que permanezcan viviendo para amarlo sobre todas las cosas. 9 cosas que Jesús le dijo en esa noche que permanezcan. Que Dios bendiga tu vida. Haremos una pausa al estudio de esa noche. Nos queda, hermanos, una clase más para poder comprender y entender lo que Jesús le dijo en esa noche a sus discípulos. El próximo domingo haremos una pausa para poder dar una predicación de aniversario de iglesia. Y después terminaremos el estudio de las instrucciones de Jesús a sus discípulos en la mesa. Acompáñeme en oración. Padre glorioso, gracias Dios, porque esta mañana invitas y recuerdas a tu iglesia aquella noche que tu Hijo amado, Señor, dio instrucciones a sus discípulos, a la iglesia primitiva, a la iglesia presente, de que permanezcan, Padre, de que permanezcamos en la fe en Jesús, a que permanezcamos, Padre Santo, glorioso, en la esperanza de estar contigo y estar con Cristo por la eternidad,
a que permanezcamos en Cristo, en el camino que es Cristo, para llegar a nuestro objetivo que eres usted, Señor glorioso. Que permanezcamos en obediencia, que permanezcamos en dependencia, que permanezcamos, Señor, en santificación, que permanezcamos en purificación, que permanezcamos en el trabajo de tu obra, que permanezcamos, Padre Santo, amándote a ti, a Jesús, al Espíritu Santo, sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje. Gracias que nos llena, que nos impacta, que nos mueve, Señor, y que nos, Señor, nos toca el corazón al saber que tenemos que permanecer como iglesia, Padre. Que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de tu amor. Que permanezcamos fieles a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu mensaje. Gracias por este día. La gloria sea para ti, hoy y siempre, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, en estos momentos, rogamos, Padre, fortaleza y bendición a la vida, a la familia de nuestro hermano Ricardo Canché, de Margeli Canché, de sus hermanos, ya que, Señor, ayer falleció su padre. Y te rogamos, Dios, que esto, Padre glorioso, alguien dijo, Señor, que la vida es motivada por la muerte. Que a veces cuando al ver la muerte analizamos nuestras vidas. Y que, Padre, tú fortalezcas la vida de nuestro hermano y de la familia. Que tú confortes, pero que también, Señor, esa vida sean golpeadas por lo que pasó para permanecer en Cristo, para permanecer en la fe, como hemos hablado hoy, para permanecer en la esperanza. Bendice a Ricardo, a Margeli, a sus familias, a sus hermanos. Bendito tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga grandemente y ricamente. Todos en casa y Dios con todos. Un abrazo fraternal, amada iglesia. Dios les bendiga.